Vamos a tener una oración, hermanos. Padre, en este momento te alabamos y te glorificamos porque reconocemos, Señor, que nosotros estamos en gran necesidad de tu amor y de tu misericordia. Nosotros necesitamos tu ayuda porque nosotros nos encontramos indefensos aquí en este mundo de maldad. Y cada vez que tratamos de luchar para acercarnos más a ti o de luchar para estar más contigo, a veces que encontramos nuestros esfuerzos que son turbados o son vencidos y nos encontramos siempre en el piso. Por eso te rogamos que hoy tú estés aquí con nosotros, que tu bendición nos guíe, que seas tú el que hable y que nos dé el mensaje de salvación para cada uno de nosotros. Y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ustedes saben que yo he ido hablando un poquito de los evangelios y hoy yo quiero hablar un poquito y quiero ir que si tienen su Biblia para que ustedes puedan ir grabando el mensaje en la mente. Y dice que la repetición es lo que ayuda a las personas a ir aprendiendo. Ustedes saben que en los evangelios es el tiempo cuando Jesús estuvo predicando el nacimiento, la predicación, su muerte. Todo está registrado en los evangelios por 4 diferentes personas. Encontramos que allí entre esas 4 personas hay 2 personas que fueron testigos oculares, ¿entiendes? Porque estuvieron presentes con él. Uno de ellos era jovencito y otro simplemente tomó datos y información y pudo escribir. Los 2 que fueron testigos vimos que es Mateo y Juan. En el tiempo cuando estaban huyendo, cuando a Jesús lo arrestaron, aquel jovencito que corrió y se fue desnudo porque le quitaban la sábana, algunas personas dicen que era Marcos. No podemos, apostar el banco en eso, pero sabemos que Lucas fue la otra persona que tomó datos y él escribió uno de los evangelios. Ahora, lo interesante de la Biblia, hermanos, es que esos evangelios, cuando hablan de Jesús, desde el momento de que Él nace, hasta el momento que Él es llevado a la predicación, cuando Él es ungido por el Espíritu Santo para proclamar, para predicar el mensaje, cuando Él fue bautizado y el Espíritu Santo desciende sobre Él, ocurrieron aproximadamente una cantidad de 30 años. Y el periodo de vida desde el momento que Él nació y que Él fue presentado, bíblicamente ya había dicho que el primogénito se tenía que presentar, y eso era un símbolo que Cristo iba a ser presentado cuando llegara aquí a esta tierra. Por eso es que todo primogénito varón era presentado en el pueblo de Israel como una señal de que el Mesías, cuando viniera, también iba a ser dedicado a las cosas del Señor. Pero desde ese momento hasta el momento que Él fue ungido por el Espíritu Santo, pasaron ese periodo de 30 años. Ahora, cuando usted lee la historia y usted lee lo que Él hizo, se escribió de Él en ese periodo de tiempo, no se escribió mucho. Es más, llegamos como hasta los 12 años por ahí, y luego hasta los 30 hubo un silencio. Y lo que se escribió en su niñez solamente ocuparon 4 capítulos en la Biblia. Y 2 de ellos los escribió Mateo y dos más los escribió Lucas. Desde que nació hasta que Él fue ungido para predicar el Evangelio, solamente se escribieron 4 capítulos. Ahora, desde el momento que Él es ungido con el Espíritu para predicar la palabra, hasta el momento que Él es ungido para la sepultura, pasan aproximadamente un poco menos de 3 años y medio. Y en ese periodo de tiempo se escribió un poco más, dando todas las predicaciones de Él y las cosas que Él compartió con sus discípulos, la historia, los eventos que pasó con sus discípulos y los milagros que Él hizo, estaban todos registrados en esos capítulos, que eso tomó un periodo de 3 años y medio. Ahora, cuando uno pasa, luego que Él fue ungido a la sepultura y Él es llevado al cielo,
pasan 49 días. Ocurren 49 días que la Biblia menciona ese tiempo. 49 días. Ahora, esos 49 días están registrados en 19 capítulos. En otras palabras, 49 días registra la vida, los últimos días de Jesús en la tierra, con esos 19 capítulos, pero ahora vemos de que ese tiempo se escribió mucho. En el libro de Mateo, el capítulo 26 en adelante, es que comienza la etapa final de la vida de Jesús. 26, 27 y 28, esos 3 capítulos están hablando de la última parte de la vida que Jesús estuvo aquí en la tierra hasta el momento que Él fue llevado al cielo. En el libro de Marcos vemos entonces que esa parte de la vida de Él comienza, la última etapa comienza con el capítulo 14. El capítulo 14. El 14, el 15 y el 16, porque Marcos solamente tiene 16 libros. Ahí tiene 3 capítulos que habla de esta última etapa de la vida de Jesús aquí en la tierra. En el libro de Lucas, comenzando ahora, ¿ves? Con el capítulo 22, comienza a hablar el capítulo 22, 23 y 24. Vemos que son 3 capítulos más, pero cuando llegamos al libro de Juan escribe un poco más de la última etapa de la vida de Jesús. Y él comienza a hablar en el capítulo 12. Vemos de que el Espíritu Santo, cuando inspiró a estos hombres a escribir, él enfatizó bastante en este último periodo de la vida de Jesús. Un periodo cuando ya iba a ser sentenciado a la muerte, preparándolo para la sepultura. Y estamos en este periodo de tiempo, es un periodo de tiempo que es un tiempo profético. Va a hablar de cosas que van a acontecer en el fin, en los últimos de los días. ¿Cómo yo digo eso? Bueno, sabemos que en ese periodo de tiempo Jesús murió y Él también ¿qué? Resucitó. Pues ustedes saben que en los últimos días va a haber una resurrección. Jesús padeció persecución y el pueblo de Dios va a padecer persecución. El pueblo, como Jesús fue traicionado, el pueblo de Dios va a ser ¿qué? Traicionado. Jesús pasó por un tiempo de angustia, el pueblo de Dios va a pasar por un ¿qué? Por un tiempo de angustia. Por eso yo le estoy diciendo que estos 19 capítulos que están en 4 diferentes libros, Mateo tiene 3, Marcos 3, Lucas 3 y Juan 10, tenemos que en estos últimos días estudiarlo, sacarle el juguito, porque hay un mensaje para nosotros para estos últimos días. ¿Ven? Ahora, lo que quiero compartir con ustedes hoy es que ustedes saben que cuando Jesús estaba predicando, llevando el mensaje, había mucha gente que le seguía. Habían como 100, ¿verdad? Habían como 100 personas que le estaban siguiendo. ¿Cuánto habían? Habían, bueno, una vez le dio alimento ¿a cuánto? A 5,000, pero no se contaron ni las mujeres ni los niños. En otra ocasión fueron a 4,000, pero tampoco se contaron las mujeres y los niños. En otras palabras, que mientras que Jesús estaba predicando el mensaje al mundo en aquel tiempo, había una gran cantidad de discípulos que le seguían y buscaban y querían saber. Pero llegó un momento cuando Jesús comenzó a predicar y comenzó a decirle quién era Él, y ellos le encontraron un poco un poco duro, un poco difícil. Y entonces, ¿qué comenzaron a pasar con las filas que estaban siguiendo a Jesús? Comenzaron a menguar, hasta el nivel que la Biblia registra que luego, cuando Jesús ya había muerto y había resucitado, solamente habían 120 personas que habían aceptado a Jesús como su Salvador. 120 personas. En otras palabras, que el movimiento que había crecido en una manera tan sorprendente por todos lados, ahora se encuentra que solamente 120 personas en el último periodo de la vida de Jesús eran los únicos que estaban siguiendo a Jesús.
Nosotros, si seguimos en la trayección de que aquello que ocurrió es lo mismo que va a ocurrir en los últimos días, pues entonces yo me estoy dando cuenta que estamos viviendo ya en ese tiempo. ¿Ve? Porque la misma iglesia se está viendo de que no está en ese apogeo tan grande como antes, que habían muchas personas por todos lados predicando la palabra y que estaban haciendo, ¿cómo se llama? La gente muchas veces temían a hablar con un adventista porque el individuo conocía, pero ahora vemos que ha habido como un momento de frialdad. Un momento de que son pocos los que están perseverando en las cosas del Señor. Pero mi hermano, no se asusten, porque todo esto era algo que tiene que acontecer. Porque la iglesia va a ser zarandeada, la iglesia va a ser ¿qué? Va a ser colocada en situaciones, y solamente aquellos que perseveren hasta el fin, dice la Biblia, esos serán los que van a hacer ¿qué? Los que van a ser salvos. No hay manera de librarnos de esto. Estos son acontecimientos que van a pasar en los últimos días y nosotros podemos verlo. Miren, los discípulos, cuando estaban con Jesús y estaban en el tiempo de la Santa Cena, y Jesús le anuncia a ellos de que, vamos a buscarlo en el libro de Juan. Vamos al libro de Juan, el libro de Lucas. Y vamos a buscar el capítulo 22. Y vamos a leer el versículo 21, 22 y 23. Lucas capítulo 22, versículo 21 al 23. Primeramente vamos a leer. Y mire cómo dice ahí. Nos dice: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Jesús está diciendo que en la Santa Cena, el enemigo de él, el que lo iba a entregar, estaba ¿dónde? En la mesa, comía con él. Y luego dice en el versículo 22: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Él está diciendo que bíblicamente eso va a acontecer. Sabe que ya, de acuerdo a la Escritura, eso va a acontecer. Pero dice, ay de aquel que sea. ¿Entiende? Y luego dice en el versículo 23, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. En otras palabras, entre ellos comenzó una discusión. ¿Quién es el que va a entregar? Que yo me imagino entre esos 12 ahí tratando de echarse la culpa a uno al otro. Es más, hay un cuadro que dicen el cuadro de la Santa Cena, y lo que tú ves en ese cuadro son dedos señalando tú, aquel, o uno dice, seré yo, ¿entiendes? Pero la Biblia presenta eso. Pero mi hermano, eso no era lo único que ellos discutieron luego de esa Santa Cena. O sea, miren lo que dice en el versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería ¿qué? El mayor. Mire, todavía habían acabado de participar de la primera Santa Cena que se registra, que se le dice que nosotros debemos continuar haciendo eso, y ellos todavía estaban medio perdidos en el pensamiento porque no habían captado todavía el mensaje que Jesús le estaba dando, y no entendían muy bien cuál era el papel que le tocaba a Cristo pasar. En la mente de ellos estaban esperando de que Jesús se hiciera rey y eliminara ¿a quién? A los romanos. Eso es lo que él quería hacer, o eso es lo que ellos pensaban que Jesús debía hacer. Pero el mensaje que Jesús estaba trayendo era un mensaje totalmente diferente, porque él había dicho que él no había venido ¿a qué? A juzgar, sino ¿a qué? A salvar. Vemos aquí en este lugar de que los discípulos están peleando, discutiendo, porque si él iba a ser el rey, ¿quién iba a estar a la mano derecha? Ellos no entendían el concepto, ellos no sabían o no entendían muy bien de que Jesús tenía que morir. Ahora,
En el tiempo cuando Jesús estaba predicando y le dejaba saber a ellos que Él tenía que morir, ¿ellos lo entendían? No. ¿Qué pasaba con ellos? Como que las mentes estaban como estaban nubladas y ellos no lo captaban, no comprendían, no pasaba. Si mi hermano, si a ellos le pasó aquello en aquel tiempo, si en ese tiempo ellos no podían comprender, es posible que lo que yo le estoy hablando aquí ahora a ustedes, también sea que ustedes no lo entiendan, no lo capten, no comprendan, que cuando yo les digo que en esos 19 capítulos está hablando de lo que nos va a acontecer a nosotros en los últimos días, puede que tú pienses, puede que tú digas, no, porque no es así de esa manera. El pastor está medio loquito. Y puede que ustedes no quieran aceptar o estén anublados todavía bajo las circunstancias y no se den cuenta de que en los últimos días también nosotros íbamos a estar un poquito que nublado, que la iglesia iba a menguar, que la iglesia se iba a ver en una situación un poco complicada, pero que eso iba a terminar ahí. ¿Ve? Porque nosotros lo que queremos es una iglesia llena, ¿cierto? Nosotros pensamos que una iglesia llena de miembros aquí dentro y que haya buena música y que haya buena atención, que eso es lo que nosotros estamos buscando, que eso es lo que debe ser. Pero la Biblia nos está enseñando que en los últimos días de la vida de Jesús, los miembros o los seguidores de Cristo lo abandonaron. Jesús hasta mencionó, si ustedes quieren irse también. ¿Saben? Porque Jesús no venía, Él no cogía el mensaje y le decía, no, bendito, no te vayas, no venía con eso. Él le decía, aquí está a tu mano, está ¿qué? La vida, y el otro lado está ¿qué? La muerte. Pero el único que puede escoger es ¿quién? Es uno. Cuando el Señor estuvo aquí, se vio de que en esos últimos días la iglesia menguó, eran pocos los seguidores. Eso, lo que le estoy diciendo es que es lo que estamos nosotros viviendo ahora. Pero tú y yo no podemos temer, porque ellos se pasaban discutiendo quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el que iba a tomar el lugar. Y es posible que hoy día nos estemos mirando los unos a los otros, es que porque el pastor está trabajando, o porque el hermano no hace aquello, o porque aquello antes era de esta manera, o lo otro. A veces que todavía estamos en la misma lucha que tenían ¿quién? Los discípulos todavía estamos luchando. Pero es algo que se está profetizando, algo que está llegando a cumplimiento. Esto tiene que ocurrir, porque en el mismo pueblo de Dios hay personas que no pertenecen al pueblo de Dios. En el mismo pueblo de Dios hay personas que no le sirven a Dios. En el mismo pueblo de Dios hay personas que están colocados aquí aún por el mismo enemigo. Pero tú y yo necesitamos practicar la perseverancia, ser paciente y no dejarnos guiar porque estamos viendo tantas dificultades que de aquí yo me voy. No podemos hacer eso. Tenemos que perseverar y tenemos que esperar. ¿Por qué hay que esperar? Porque en el libro de Apocalipsis, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús ya había subido al cielo y ellos estaban esperando, ¿cuántos días esperaron allí? ¿Cuántos días? 10 días, ¿verdad que sí? Estuvieron 10 días en el aposento, esperando. Ahora, ¿cuál es la condición en que ellos se encontraban en ese lugar? ¿Cuál es la condición? La condición nos dice allí de que ellos estaban discutiendo y peleando todavía de quién iba a ser el mayor. No, esa no era la condición de ellos. Nos dice en el versículo 14 del capítulo 1 que dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Vemos de que ellos ocurrió un qué. ¿En ellos qué pasó? Algo pasó. Algo pasó. Y eso que pasó va a qué? A pasar. Eso que pasó va a pasar. Porque eso que pasó provocó de que el Espíritu Santo cayera sobre ¿quién?
sobre cada uno de ellos. Ve, aquellos que resisten, aquellos que quieren todavía hacer las cosas de su manera y no se quieren someter a Cristo Jesús, aquellos que piensan que la salvación del ser humano depende de su obra, pues van a fracasar. Porque ustedes saben, mi hermano, miren, estamos hablando con mi esposa esta mañana y le digo, mira, yo estoy vivo, nosotros estamos vivos, ¿verdad? ¿Por qué estamos vivos? Porque yo me alimento bien. Porque yo hago ejercicio y corro y me mantengo tratando de hacer ejercicio. Pero ¿qué es lo que sucede? O sea, no es por lo que yo me alimento, no es por el ejercicio, no es por la comida, no es porque bebo mucha agua o todo lo que como es saludable. Mi hermano, yo estoy vivo porque el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros y en mí. Es la única manera. Para tú continuar vivo, tú tienes que tener el Espíritu del Señor. Es más, toda esta gente que están vivos hoy día y pueden estar alimentándose terriblemente, están vivos porque el Espíritu de Dios está en ¿quién? En cada uno de ellos. La única manera de nosotros estar vivos. Cuando tú te levantas por la mañana y estás vivo, tienes que darle gracias a Dios porque Él es el que te da la vida cada mañana. Te dio el descanso durante la noche y ahora Él quiere que tú puedas vivir para Él. Ahora, cuando tú entiendes que solamente para la vida, si en la vida yo necesito a Él, quiere decir que para todo lo que yo vaya a hacer en este mundo, yo necesito a Él también. ¿Me están entendiendo? Por ejemplo, Cristo cuando vino a este mundo, Él dijo de que Él no vino a condenarnos a nosotros, sino Él nos vino a dar ¿qué? Vida. Él nos vino a dar vida a nosotros. Ahora, si yo creo que yo puedo alcanzar la vida eterna por mis propios esfuerzos, entonces significa de que yo no tengo necesidad de ¿qué? De Cristo. Es lo mismo decir que yo no tengo la necesidad de Dios para mantenerme vivo. ¿Y puedo estar vivo sin Dios? No puedo estar vivo. Quiere decir esto en que cuando yo hago una obra la puedo lograr hacer solamente si el Espíritu de Dios me da fuerza para hacerlo. Es decir, si para yo poder vencer el mal, el pecado, yo necesito reconocer que así como yo necesito el Espíritu de Dios para estar vivo, yo necesito el Espíritu de Dios para hacer lo que es correcto. O sea, yo no puedo hacerlo solo. Es imposible. Ahora, no estoy diciendo que tú tienes que dejar de tratar, porque que si yo no puedo alcanzar, entonces ¿cuál es el uso? Pues mira, lo que Dios nos está enseñando a nosotros por medio de Jesús, lo que Jesús nos enseñó a nosotros, que cuando Él vino a este mundo, Él nos dio un ejemplo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se sometió a quién? Al Padre, y todo lo que Él hacía, lo hacía por medio de quién? Del Padre. Es la única manera. Eso es lo que nos enseñó a nosotros, de que nosotros para poder lograr cambiar nuestra forma de ser, cambiar el genio, cambiar nuestra forma de hablar, cambiar todo en nosotros no podemos hacerlo solo. Yo necesito ayuda, y esa ayuda viene a través de ¿quién? De Jesús. ¿Se dan cuenta? Yo tengo que solicitarle la ayuda a Dios. Mire, hay alguna persona que tienen problemas por ejemplo, devolver el diezmo y la ofrenda. A veces que dan el diezmo, pero a veces cuando llega la ofrenda dicen, ay, que no puedo porque no me da, o esto, lo otro. ¿Sabes? Usamos muchas cosas. Pues tú no puedes darlo. ¿Sabes? Es imposible que tú cambies ese pensamiento y que tú comiences ahora a dar, no sé, un doble diezmo. Vamos a decirlo así, un doble diezmo. Que tú digas, yo voy a dar un doble diezmo. Por más que tú trates de hacerlo por tu propia cuenta, tú no vas a ¿qué? A lograrlo. Es imposible. Pero si tú le dices a Dios, mira, Señor, yo quiero hacerlo, pero no tengo la fuerza para hacerlo. Yo no confío totalmente en ti todavía. Porque eso es lo que tú estás diciendo. No puedo hacerlo porque no confío, porque dependo de esa ofrenda para mi sostén, de mi casa, lo que sea, ¿entiendes? Perdonen que estoy usando el diezmo para explicar el ejemplo. Si yo dependo de Dios, entonces tengo que entender que el que me da el sostén a mí es ¿quién? Es Dios.
No importa cuánto yo le devuelva, que le dé mucho y siga multiplicando, todavía Dios sigue siendo el que me va a dar ¿qué? La fortaleza, el sostén. ¿Se dan cuenta? Pero cuando yo confío de que yo tengo todo lo que tengo porque yo lo he trabajado, entonces cometemos un grave error. Porque vamos a suponer que yo crea eso, que por mis esfuerzos yo tengo lo que tengo. Y de repente me llega una enfermedad de esa como a alguna gente le llegan y que uno no tiene fuerza, que uno no puede seguir para adelante, que ya uno no se puede mover. Y entonces todo lo que tú, los esfuerzos que tú has hecho, ¿qué pasó con ellos? Se fueron. Mi hermano, tú y yo dependemos de Dios. Si tú quieres cambiar en tu vida, si tú quieres hacer unos cambios en tu vida, tú tienes que pedirle a Dios que Él sea el que te dé la fortaleza. Amén. En los últimos días, cuando esta gente, este pueblo, estos justos, estos preferidos del Señor, hermano, porque yo siempre uso la palabra preferidos del Señor, y esos preferidos del Señor son aquellos justos que se han sometido a Cristo Jesús y ellos se dejan guiar por lo que Él dice y no importa lo que suceda. Ellos dependen de Él. Y esos justos, esos preferidos del Señor, aunque pierdan casa, que pierdan carro, pierdan lo que sea, ellos siguen confiando porque entienden que ellos están en los brazos poderosos de Jesús y que Jesús los va a llevar a ellos al otro lado y les va a dar la seguridad que ellos necesitan. Es una entrega total, es a los ciegos, hermano. La fe no es algo que tú ves. O sea, tú no lo estás viendo. Nosotros nos dejamos guiar por fe, por la promesa de que Él dijo que Él iba a estar con nosotros. Si tú confías en esa promesa, si tú dependes de esa promesa, no importa, entiende, lo que suceda, porque tú no tienes que ver. Tú no tienes que ver que Él te abrió la puerta. Tú tienes que levantarte primero para que el mal se pueda abrir. Mi hermano, porque si lo ves, entonces no es fe. ¿Se entiende? Si tú lo estás mirando, si lo estás viendo, entonces ya no es fe porque lo estás mirando. Mire, la vida del cristiano es totalmente por fe. Es confiar en la promesa del Señor de que en los últimos días el pueblo va a unirse. Van a estar unánimes, van a estar pensando de una misma manera y se va a acabar las contiendas y los chismes. Todo se va a terminar. Nos dice es el capítulo versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y ¿qué? Y juntos. O sea, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿y qué fue lo que aconteció en ese día? ¿Qué fue lo que pasó? Dice que hubo un ¿qué? En el versículo 2 dice que hubo de repente, vino del cielo un ¿qué? Un estruendo. ¿Y qué significa eso? Como ruido, ¿verdad que sí? Y dice que el Espíritu Santo descendió, pero no esperen que llegue un estruendo. Es la relación tuya con quién. Con Dios. Si tú confías en Él, Dios va a derramar su Espíritu en ti. Va a ser derramado y va a haber un crecimiento enorme. Mi hermano, necesitamos confiar cada día. Debemos leer estos 19 capítulos, estudiarlo y ver cuál es el mensaje. Porque cada palabra que está en esos 19 capítulos es para el pueblo en los últimos días. Es una profecía que te está diciendo qué es lo que tú necesitas. Te está diciendo en esos lugares que de la misma manera en como trataron a Jesús, van a tratar a los justos. Te va a decir que los enemigos del hombre van a ser ¿quiénes? Lo de tu casa. ¿Entiendes? Uno de los 12 lo vendió. Otro de los 12, ¿qué hizo con él? Lo negó. Y los otros, como le dije la última vez, se fueron a correr. Mi hermano, Dios está esperando a este pueblo que llegue a entender que todo lo que estamos pasando ahora es simplemente algo que está ya profetizado y se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. No hay forma de librarnos. Porque si no se cumple, entonces las escrituras estarían ¿qué? Equivocadas. Y mi hermano, Dios no se equivoca.
Así como dice de que en los últimos días el pueblo va a llegar todos a estar unánimes y unidos, no discutiendo quién es el que va a ocupar, o yo soy el mejor o aquel es mejor. Entonces van a ser derramados sobre ellos el poder del Espíritu Santo para terminar esta obra que el Señor nos está pidiendo que terminemos. Si tú quieres ser parte de ese pueblo, si tú quieres ser parte de ese grupo de personas que van a lanzarse a terminar esta obra, necesitamos hacer de Cristo Jesús lo más importante en nuestras vidas. Porque si no, mi hermano, no vamos a ir para ningún sitio. Jesús los ama. Jesús me ama. Y Jesús los ama a todos ustedes. Es posible que algunos de ustedes no quieran ni estar aquí. Es posible que no quieran ni estar aquí. Es posible de que no puedan, ¿cómo se llama? Captar el mensaje de salvación. Es posible que no puedan ver de que el amor de Cristo es inmenso. Y ven que quizás las cosas que están afuera están más interesantes que aquí. Pueden que crean de que la iglesia es un lugar de que es aburrido. Pero no, mi hermano. Aburrido es uno. El aborrecido es uno. No la iglesia, no el pueblo. Porque cuando yo vengo a la iglesia, yo vengo con el propósito de agradecerle a Dios por las bendiciones que Él me ha dado. Y ustedes saben que ustedes pueden llegar a la iglesia y orar y cantar himnos y el predicador nunca llegar. Pero eso no significa de que no se alabó a Dios en el templo. Porque la presencia de uno en este lugar es inicio, dejándole saber a Él que Él es primero en nuestras vidas. Amén. Y aquellos que están escuchando por Zoom, que no pueden llegar al templo, ellos también están diciendo, no, yo he tomado este momento, estoy aquí escuchando el tema, he puesto a Dios en primer lugar. Y el Señor lo toma como un servicio, ¿entiendes? Como una ofrenda para Él. Mi hermano, Cristo los ama. Y Cristo desea de que su pueblo se prepare para lo que viene. Porque lo que viene va a ser un poquito difícil, va a ser un poquito complicado. Pero sabemos que Él está diciendo de que si a Él lo trataron mal, también a nosotros nos van a tratar ¿qué? Peor. Pero Él dice que Él está ¿con quién? Con nosotros. Confiemos en Él, dependamos de Él. Y ustedes verán de que estos problemitas y dificultades que encontramos a nuestro alrededor es nada en comparación con la vida eterna y las bendiciones que nos van a llegar a nosotros en ese día glorioso. Que el Señor le bendiga y nos dé fortaleza. Padre, te alabamos y te glorificamos. Sabemos, Señor, que tú quieres que tu pueblo esté apercibido de las cosas que van a acontecer ahora en estos días. Te rogamos, Señor, que tú pongas en nosotros un espíritu de escudriñar y de buscar. Porque si conocemos lo que va a acontecer, va a ser mucho más fácil. Te rogamos, Señor, que tú nos des ese entendimiento de tu palabra, que sople tu espíritu sobre nosotros y que podamos comprender, así como los discípulos entendieron la palabra luego que tú soplaste tu espíritu sobre ellos. Ellos estaban confundidos, ciegos, turbados, pero cuando tú le abriste el entendimiento, ellos vieron lo que verdaderamente tenía que acontecer. También nosotros necesitamos tu espíritu, Señor, para comprender con claridad qué son las cosas que van a estar pasando en estos días. Y que nosotros podamos mantenernos unidos, unánimes, confiando solamente en ti, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestra fortaleza, nuestro único refugio. Que nosotros podamos prepararnos. Señor, ayuda a aquellos que están dudando de tu pueblo, que están dudando de este pueblo que tú has establecido en esta tierra. Permite que ellos puedan abrazar a Cristo y permanecer. Luego de la Odisea no hay otra iglesia, no hay otro lugar. Este es el lugar. Permite, Padre, que podamos perseverar en Él y confiar plenamente en ti, porque tú llevarás a este pueblo a la Canaán celestial. Gracias, Señor, te damos.
por Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermano, que el Señor les bendiga.